Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Ley Legal. En esta ocasión vamos a hablar todo lo que es la responsabilidad contractual. Hablamos entonces lo que era el acto jurídico, cuando se forman los contratos, cómo nacen, qué son los derechos, las obligaciones, las consecuencias que tienen. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando no se cumple. Hay ciertos remedios, ciertas herramientas que vamos a analizar. Así que si llegaron aquí perdidos, ya vimos acto jurídico, obligaciones, contrato parte general, especial y ahora responsabilidad contractual. Claro, tienen que seguir todo el camino de derecho civil. Lo estamos tratando de hacer lo más como Lógico, igual. lógico, pues claro, para que se entienda. Después vamos a seguir con responsabilidad civil extracontractual y de ahí ya saltamos a otro tema, sorpresa. Pero por lo pronto, empezamos con responsabilidad civil contractual. ¿Qué pasa si yo no cumplo lo que la obligación que nació en este caso del contrato? En primer lugar tenemos que hablar cuál es el supuesto general. El supuesto general es el incumplimiento y como tal no se define en el Código Civil. Sin embargo, se ha extraído de algunos artículos, principalmente el artículo 1556 del Código, el cual establece que existe incumplimiento cuando el deudor no cumple con la prestación debida en términos exactos, íntegros y oportunos. Es decir, no cumple con la obligación, cumple imperfectamente con la obligación o cumple tardíamente con la obligación. De aquí, de esta definición que se ha dado, se pueden sacar tres subclases o modalidades de incumplimiento. Un incumplimiento total, que es aquel donde el deudor, en este caso, no ha ejecutado ni siquiera 1%, nada, de la obligación. En segundo lugar, encontramos el incumplimiento parcial, el cual, a diferencia del incumplimiento total, en este caso, se ha iniciado por parte del deudor la prestación en alguna de sus partes, pero no la ha concluido, sino que llegó hasta cierta parte y no la terminó. Hay un incumplimiento parcial o imperfecto. Y en tercer lugar, puede ser un cumplimiento pero tardío, es decir, el deudor realiza la prestación, la obligación que estaba en el contrato, pero la realiza fuera de tiempo, offside, por así decirlo. Fuera de los plazos estipulados. Así que lo que se busca más que nada es que el incumplimiento tiene que ver con toda desviación de la prestación como tal, ideal que se estableció en el contrato, lo que tiene obviamente concordancia con los principios del pago, principalmente el principio de entidad del pago. Ni el deudor ni el acreedor pueden ser obligados a recibir una cosa distinta o otro a ejercer una cosa distinta de la cual se estipuló como tal. Por ende, hay tres características de la noción de incumplimiento. Por un lado, que esta noción de incumplimiento es amplia, el incumplimiento es amplio, porque para establecer el incumplimiento como tal, lo único que basta es la simple constatación de una falta de coincidencia o de concordancia entre lo idealmente prometido, estipulado por las partes, y lo que llegó. Como la foto ahí de lo que se quería, lo que se firmó, claro. En segundo lugar, esta noción de incumplimiento también es objetiva, porque como tal, aquí se desprende totalmente de una valoración de la conducta del deudor. No vamos a analizar su interior como tal, la imputabilidad, la reprochabilidad, sino que si no se cumplió, listo, hay incumplimiento. Y en tercer lugar, la noción de incumplimiento es unitaria. ¿Por qué? Porque el incumplimiento se va a entender en cualquiera de las modalidades que ya hablé. El incumplimiento puede ser total, puede ser parcial o puede ser tardío. Ahora bien, existe este incumplimiento, pero hay un acreedor al que debemos proteger. Y como tal, no hay una protección sistemática en el Código Civil para proteger al acreedor frente al incumplimiento del deudor. Porque yo te quería contratar para obtener un crédito, una obligación, la contraparte del deudor.
Entonces, ¿cómo se protege? Y en virtud del Código Civil se señala que existen, por un lado, lo que son el derecho de garantía general de los derechos personales y por otro lado los derechos auxiliares del acreedor como tal, del crédito del acreedor. Entonces tenemos que analizar en primer lugar el llamado derecho de garantía general. El derecho de garantía general en nuestro Código Civil se encuentra regulado en el artículo 2465, el cual establece que el acreedor puede dirigirse en contra de todos los bienes del deudor, ya sean presentes o futuros, salvo los inembargables para satisfacer su acreencia. Es decir, ¿qué quiere decir el código con esto? Es que toda obligación personal que yo contraiga, todo crédito personal, me da derecho a poder perseguir el patrimonio del deudor, todos aquellos bienes que conforman el patrimonio del deudor, sean presentes o futuros, no pasados, sino que presentes o futuros, con excepción de los bienes inembargables, que están en el artículo 1618. Ese es el gran llamado derecho de garantía general. Ahora, ¿cuáles son ciertos puntos o características que se pueden recaer sobre este derecho de garantía general? En primer lugar, este opera respecto de cualquier obligación personal, porque el mismo artículo 2465 establece toda obligación personal, cualquiera sea su fuente, cualquier obligación es sobre cualquier obligación personal. Ahí en su momento hicimos la distinción con las obligaciones reales. No, esto es solamente respecto de las obligaciones personales. En segundo lugar, es una responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque quien responde es el deudor y lo va a hacer con todo su patrimonio. No es una responsabilidad, en este caso también como lo dijimos, no es una responsabilidad real que va a perseguir a la persona que tenga el bien en su poder como tal. No, aquí va a recaer sobre una persona en específico que es el deudor. En tercer lugar, bueno, es de carácter patrimonial porque va a recaer sobre el patrimonio del deudor, sobre los bienes presentes y futuros del deudor, a excepción de los bienes inembargables. Y en cuarto lugar, es de carácter universal porque va a poder dirigirse en contra de todos los bienes, sean muebles o sean inmuebles, tanto presentes y futuros. Se ha entendido que deben ser los bienes presentes al tiempo de la demanda. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar ciertas manifestaciones del derecho de garantía general como tal en el Código Civil? Encontramos, por ejemplo, en el artículo 2469, donde se establece una facultad, en este caso respecto al derecho de ejecución, que es la facultad que tienen los acreedores para pedir que se vendan los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos. También tenemos el artículo 2468 que establece la llamada acción pauliana, que la vamos a entrar a ver en un momento, que también es una manifestación de este derecho de garantía general del acreedor respecto de su crédito personal. Ahora bien, dentro de esta idea de los derechos o del derecho de garantía general, nacen los llamados derechos para el acreedor, que pueden ser los derechos auxiliares o los derechos, por ejemplo, a la ejecución forzosa, etc. Entonces, esta protección al crédito del acreedor puede ser, en virtud de lo antes dicho, puede ser una protección directa a través de lo que son los llamados remedios frente al incumplimiento, como el cumplimiento específico, la indemnización de daños, que también los vamos a analizar, o de manera indirecta también se puede proteger ese crédito del acreedor a través de los llamados derechos auxiliares, que vamos a entrar a analizar en este momento. Ahora mismo. En efecto, a través de mi derecho, ¿cierto? O la garantía general, yo puedo atacar todo el patrimonio de mi compañero para satisfacer mi crédito. Entonces, si yo veo que el patrimonio de mi compañero empieza a disminuir, yo me empiezo a preocupar. ¿Cómo me va a pagar? ¿Cómo yo voy a satisfacer mi crédito? ¿Qué patrimonio voy a perseguir? Y por tanto encontramos estos derechos auxiliares.
¿Qué son estos derechos auxiliares? Son derechos que tiene el acreedor que tienen el objeto de evitar la disminución del patrimonio del deudor, aumentar a través del ingreso, ¿cierto?, de ciertos bienes el patrimonio del deudor, o revertir, revocar ciertas enajenaciones que haya realizado entonces el deudor. Entonces, como mencioné, tienen como objetivo, claro, impedir que se reduzca de manera objetiva el patrimonio del deudor y por segundo, en el otro lado, ¿cierto?, hacer que ingresen bienes al patrimonio del deudor para que se incremente y así yo también pueda satisfacer mis pretensiones de crediticias. Dentro de estas entonces remedios o derechos auxiliares que tiene el acreedor encontramos las medidas conservativas genéricas. Nuestro Código Civil no establece qué son estas medidas conservativas, pero establece que son posibles en muchos casos, como por ejemplo en el artículo 1492, 761 y 1078. Voy a dar un ejemplo. Imaginémonos, yo fallezco, le dejo mi casa a Matías. Como el Papa Francisco. Claro, ahora en ese caso, yo le digo, testamentariamente mi casa va a pasar a Matías, pero mientras tanto la va a cuidar Pepito. Pepito como propietario o como de manera fiduciaria debe conservar la cosa hasta que pase a manos de mi compañero. ¿Qué pasa si en ese entretanto mi compañero se da cuenta que Pepito no la está cuidando, la está subarrendando? Mi compañero puede pedir, por favor, las medidas conservatorias necesarias, implorar ahí que se conserve la cosa. También, un breve inciso, por favor. Hablamos de estas impetración de medidas conservativas en el video pasado respecto de la hipoteca, principalmente respecto del artículo 2427, respecto a los derechos que tiene el acreedor hipotecario en caso de algún tipo de desvalorización de la finca o de la hipoteca. Así que ahí pueden ir a ver el video anterior para que, si quieren un ejemplo, ahí también hay hora. En el fondo yo veo que el patrimonio está bajando, le digo, por favor, consérvalo, tengo que llegar. En segundo lugar está el beneficio de separación. ¿Qué es este beneficio de separación? Es un beneficio que tienen los acreedores hereditarios y acreedores testamentarios, que consiste en la posibilidad de solicitar que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero. Imaginemos nuevamente, para darlo más práctico, para que no sea tan abstracto, yo soy acreedor, ¿cierto?, testamentario. Fallece Pepito. Y Pepito le hereda todo a mi compañero Matías. Yo, antes de que se confundan estos dos patrimonios, antes de que mi compañero se haga con esta masa, yo digo, alto, quiero que se me pague con esto, porque puede que mi compañero tenga un montón de deudas, entonces pague sus deudas con el patrimonio de Pepito, y no es lo que yo quiero. Digo, por favor, sepárense esos patrimonios y que se me pague mi crédito. En tercer lugar encontramos la acción oblicua o subrogatoria. Esta acción nosotros ya la habíamos mencionado respecto de la subrogación. Hablamos de la subrogación real, de la personal. En este caso entonces hablamos de una subrogación personal. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál es el concepto? Bueno, la acción oblicua o subrogatoria es la que en consecuencia podemos definir como la facultad que tiene el acreedor para ejercer determinadas acciones y derechos que tiene el deudor, con la finalidad de incorporar al patrimonio de este bienes que hacer efectivos de sus créditos. Por ejemplo, mi compañero me debe muchas cosas, mucho dinero. Demasiado. Y a su vez, mi compañero es acreedor de 10 personas. Pero mi compañero dice, no quiero cobrar estos créditos porque si yo los cobro, mi compañero me va a quitar el dinero a mí. Entonces yo veo que digo, no me pagó y quiero que me pague, quiero atacar su patrimonio pero no tiene nada. Lo único que tiene son otros créditos. Entonces yo digo, Matías, sale para allá. Y yo subrogo personalmente a Matías para accionar a sus respectivos deudores. Así ellos cumplen su obligación, se integran su patrimonio crece y yo después puedo atacarlo. Y en cuarto lugar encontramos la acción pauliana o revocatoria, que tiene que ver con el fraude. Efectivamente, Mauro, la acción pauliana o revocatoria se puede definir como aquella que tienen los acreedores para obtener que queden sin efecto los actos fraudulentos, ya sea celebrados o ejecutados por el deudor, en perjuicio de los acreedores y hasta la concurrencia de dicho perjuicio o daño. O sea, ¿cuál es el supuesto acá? La misma situación, yo soy deudor de una obligación que contrate contigo y yo ya tengo un auto que vale 10 millones. Yo estoy así Y tú lo sabes, ahí ese autito, claro, tú tienes un crédito de 8 millones en contra mía. Y yo no,
lo vendo a un tercero ese auto para que Mauro no se pueda dirigir en contra de mi patrimonio. Y ese dinero lo escondo debajo de un árbol. ¿Pierdo yo? ¿Quedo sin hacer nada? No. Aquí Mauro va a invocar la acción pauliana o revocatoria. Y va a decir, no, mira esa compraventa que se hizo, que se deje sin efecto. Ese es más que nada el supuesto. ¿Y cuál es el fundamento de esta acción pauliana? Porque como tal, el derecho personal del acreedor no impide que el deudor no pueda hacer facultades normales del dominio, usar, gozar y sobre todo disponer. Sin embargo, el fundamento está en que el derecho como tal no puede, en este caso, proteger el robo, proteger el fraude. Proteger el fraude. El derecho no puede ser un cómplice de las actuaciones fraudulentas. Por eso, el artículo 2468 invoca esta acción pauliana o revocatoria. Respecto de cuál es la naturaleza jurídica de la acción pauliana, aquí Mauro se sacó la mitad del pelo que tenía tratando de entender cuál es la naturaleza jurídica, pero yo te digo, Mauro, que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que es una acción de inoponibilidad. ¿Por qué? Porque la compraventa que yo celebré con Pepito respecto del auto es oponible de todos los demás, pero no respecto de mi acreedor. Por ende se ha entendido que es una acción de inoponibilidad. Los acreedores, en este caso Mauro, tienen derecho a desconocer, en este caso, ese acto fraudulento celebrado. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de la acción pauliana? Y aquí hay que distinguir una distinción que vimos en su momento en contratos en general respecto de los contratos onerosos y los actos gratuitos. Contratos gratuitos. Y también una distinción entre los actos onerosos y los actos gratuitos. Entonces, en primer lugar, respecto de los actos y contratos onerosos, ¿cuáles son los requisitos? En primer lugar, que haya un perjuicio al acreedor o acreedores, pueden ser varios. En segundo lugar, que haya una mala fe del deudor, es decir, yo lo he hecho totalmente sabiendo de que quería perjudicar a Mauro, de que no pudiera raptar ese auto para pagarse con su crédito. Y en tercer lugar, en los contratos y actos onerosos se exige la mala fe del tercero que contrata conmigo, la mala fe de Pepito, es decir, Pepito también sabía que Mauro tenía un crédito en contra mía y que si yo le vendía el auto a él ya no lo podía alcanzar. Pero se equivocó, porque está la acción pauliana. Ahora, respecto a los actos y los contratos gratuitos, establece que hay un perjuicio para el acreedor o los acreedores y que haya mala fe del deudor. Pero no se exige que haya mala fe del tercero adquirente que contrata con el deudor. ¿Por qué? Porque el tercero lo que ha recibido es una mera liberalidad. No hay en este caso, una disminución como tal de su patrimonio. Lo que pierde es un posible aumento. Por ende, se ha entendido que no se requiere la mala fe de ese tercero que contrata con el deudor. Ahora, ¿qué pasa con la situación de los terceros subadquirentes? Es decir, por ejemplo, Pepito, que me compró el auto, después se lo vende a otro, a Juanito. ¿Qué pasa con Juanito? Y aquí hay que distinguir si ese tercero inmediato es susceptible o no de afectarse por la acción pauliana. Si se puede afectar a ese tercero subadquirente, se va a aplicar las mismas distinciones que se hacen respecto del si el acto es oneroso o es gratuito. Ahí hay que depender si es oneroso. Recordemos, se exige además la mala fe de ese tercero que contrata, y si es gratuito, solamente la mala fe del deudor. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la acción pauliana? Estos son 4 elementos. En primer lugar, un sujeto activo, es decir, un acreedor o los acreedores que sean perjudicados por ese acto acto fraudulento del deudor. Ahora bien, si hay varios acreedores, cada acreedor es
actúa individualmente, no va a actuar como tal una masa de acreedores, sino que a todos por particular le corresponde en este caso la acción pauliana. En segundo lugar encontramos al sujeto pasivo, que es el deudor, y es el tercero también que contrata con el deudor. Ellos son los sujetos pasivos de la acción pauliana. En tercer lugar, la causa de pedir, que se puede en este caso interpretar como ¿por qué se pide en este caso la revocación de este acto fraudulento? ¿Por qué? Porque es un acto fraudulento finalmente. Por eso se pide que se deje sin efecto, que se revoque hasta la concurrencia del perjuicio, porque fue un acto fraudulento al deudor que me perjudica. Y en cuarto lugar, el objeto pedido. ¿Qué es lo que se pide con esta acción pauliana? Que se deje sin efecto el acto ejecutado, este acto fraudulento que es la causa de pedir. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la acción pauliana? Si se acoge, en este caso, va a hacer que se dejará sin efecto el acto impugnado hasta la concurrencia del monto que se ha, en este caso, visto perjudicado por parte del acreedor. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Hasta la concurrencia del monto. Si yo, por ejemplo, vendo un auto que costaba 10 millones y Mauro tenía un crédito respecto de mí de 8 millones, ese acto se va a revocar hasta la concurrencia de 8 millones y van a quedar esos 2 millones libres para el deudor porque ahí se suplió en este caso el crédito perjudicado de Mauro. Ahora, ¿cuáles son los efectos particulares que produce o que tiene la acción pauliana? En primer lugar, va solamente a beneficiar al acreedor o a los acreedores que intentaron como tal esta acción. No respecto de todos los acreedores como una masa, sino que esto viene de la idea de que cada acreedor debe actuar por sí solo, se vale a sí mismo. En segundo lugar, la acción pauliana puede ser atacada, en este caso, por el adquirente, pagándole la deuda a los acreedores. Por ejemplo, Juanito puede pagar esa deuda que yo tenía respecto de Mauro y ahí queda libre. Se atacó, en este caso, la acción pauliana y se enerva como tal. Ahora, para cerrar, tenemos que hablar sobre la prescripción de la acción pauliana. En cuál es el plazo de prescripción. Y el artículo 2468 en su numeral tercero establece que va a prescribir al cabo de un año, contado ¿desde cuándo? Desde que se ha celebrado el contrato como tal fraudulento. Claro. Y con eso cerramos lo que son estos mecanismos auxiliares, los derechos auxiliares del acreedor, que recordemos que tenían dos objetivos: impedir una disminución del patrimonio o, en este caso, hacer un incremento del mismo patrimonio en el deudor a fin de que el acreedor esté ahí, claro, con el chanchito ahí gordito. Ahora pasamos a los medios directos de protección del crédito del acreedor. ¿Cuáles son estos llamados mecanismos de tutela del acreedor frente al incumplimiento, Mauro Leiva? Agradecido por ese pase. No, efectivamente, ahora atacamos el problema directamente. Nos situamos entonces en el escenario del incumplimiento propiamente tal. Llegamos a una responsabilidad contractual realmente. Y los invito por favor a ver de manera digital o física el artículo 1489. Ahí están las 3 herramientas que contempla nuestro ordenamiento jurídico de incumplimiento. Encontramos entonces la ejecución forzada, la resolución por incumplimiento y la indemnización de perjuicios. Nos centramos entonces en la ejecución forzada o en el cumplimiento específico. Encontramos nuevamente el 1489, que establece que en los contratos bilaterales va la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, y en tal caso se podrá solicitar al arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato. Nos encontramos entonces en el siguiente supuesto, para aterrizar todo lo que acabo de decir. Mati, dame ese auto y te paso 10 millones. Le paso los 10 millones. Mati, no me pasó el auto. ¿Qué va a bajar? Claro, ya vos, Mati, por favor. Entonces, no me lo pasaste de buena manera como correspondía.
y yo de manera compulsiva te obligo a pasarme el auto. O sea, ya no se cumplió los términos que correspondían, se hace de esta manera. Se obliga, por eso se llama ejecución forzada, de manera forzosa tú tienes que cumplir la obligación en la cual te suscribiste. Dicho eso, entonces, doctrinalmente, antes se entendía que en una concepción tradicional de ver este tema del incumplimiento, y se asociaba al deudor, una sanción al deudor. Se buscaba sancionar al deudor por su incumplimiento. El día de hoy ya no se busca sanciones, ya el deudor pasa a un segundo plano y lo que se busca es satisfacer los intereses del acreedor. Eso es lo más importante. Y como consecuencia de ello, de esta nueva postura moderna, es que ya no se requiere la imputabilidad para el cumplimiento forzoso y para la resolución. No necesito que sea culpable o doloso el incumplimiento en esos casos, solamente requiero que el incumplimiento esté y ya. ¿Por qué? Porque yo como acreedor quiero satisfacer mis intereses, o que se me cumple o que se resuelva, punto. Vamos a ver que la indemnización de perjuicios, ahí sí es requerimiento del... En fin, vamos a llegar a eso. ¿Cuáles son los requisitos entonces para el cumplimiento específico? Hay requisitos de carácter sustantivo y ejecutivo relacionados al procedimiento civil, ¿cierto? En primer lugar, los que están en el Código Civil respecto a los elementos o requisitos sustantivos son que hayan cumplido la obligación y que exista la posibilidad de cumplir esa obligación. ¿Por qué? Puede darse el escenario de que el Mati me diga, Mauro, el auto explotó. El auto, no hay auto, literalmente no hay auto. En ese caso, no puedo exigir el cumplimiento específico porque ¿cómo va a cumplir la obligación de entregar un auto que ya no existe? Por tanto, que haya incumplimiento y que exista la posibilidad de cumplirlo. ¿Se puede exigir la culpa? Como dijimos, no, ya no es requisito en virtud de la concepción moderna. Ahora bien, para que el acreedor pueda demandar el cumplimiento específico o el pago, ¿cierto?, por acción ejecutiva, se deben cumplir ciertos requisitos. Primero, la obligación debe constar en título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Lo vamos a ver más adelante en derecho procesal. Sí. Pero por lo pronto debe constar en un título ejecutivo. ¿Y qué es un título ejecutivo a grandes rasgos, cierto? Es un documento que da cuenta de una obligación indubitada, ¿cierto? En fin, tiene más, pero hasta el momento ya no hay duda de que exista esa obligación. En segundo lugar, la obligación debe ser actualmente exigible, es decir, debe ser pura o simple, no sujeta a ningún plazo, ninguna condición, y si es que está sujeta en ese caso debe haberse cumplido la condición o el plazo. La obligación debe ser líquida además, y será líquida cuando esté totalmente determinada, o sea, determinable. Entonces, eso se lo obligación de dar y la obligación de hacer también cuando la obligación o la prestación que se debe hacer también esté totalmente determinada. Ahí también será líquida. La acción ejecutiva no debe estar prescrita y este es el último requisito. Por regla general, la acción ejecutiva prescribe en 3 años. Después de eso, mutan, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Pasaron 3 años. ¿Qué ocurre? Mutan a una acción ordinaria por 2 años más. Pero como tal, terminológicamente, prescribe la acción ejecutiva. En la fuerza ejecutiva de ese título, como tal, prescribe. Justamente. Pero quedan 2 años para llevar la vía ordinaria. Justamente. Dicho eso, entonces, hablemos porque estábamos hablando en particular sobre las obligaciones de dar, ¿cierto? De entregar esta cosa específicamente, pero ¿qué pasa en las obligaciones de hacer y no hacer? ¿Cierto? Ahí, ¿cómo yo cumplo específicamente? ¿Cómo digo, oye, claro. Por ejemplo, ya, Mauro, yo te encargo hacer una torta para el día de mi casamiento que va a ser, no sé, mañana. Ojo, mañana. Hipotéticamente. Ya. Y tú no cumples. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo, claro, obligar a que haga la torta? Lo vamos a ver. Primero es que el artículo 1553 respecto a las obligaciones de hacer y 1555 respecto a las de no hacer establecen una variedad, ¿cierto? Una distinción entre las obligaciones de dar. Vamos a analizar anico ahí de más posibilidades. Nos situamos en 1553, obligaciones de hacer. Confiere las siguientes facultades. En primer lugar, si no cumpliste lo que tenías que hacer, le puedo pedir al juez para que te apremie. Este apremio puede consistir en, escuchen bien, arresto y multa. El arresto, o sea, igual creo que... ¿Puedo imponer las multas? Yo como acreedor puedo imponer las multas. Tengo que solicitarle al juez, ¿cierto?, que imponga las multas. No es como, oye, Mati, ya ándate a la capucha porque no me hiciste la torta. Igual nada que ver. En segundo lugar, se puede solicitar, ¿cierto?, que se autorice para que pueda hacer ejecutar el hecho por un tercero a expensas del deudor. Esta alternativa no existe si el contrato es intuito personal. Nosotros hablamos de lo que era esto, pero para dar el mismo ejemplo, ya, no me voy a hacer la torta, listo, Mauro, yo voy a contratar a un tercer chef, pero tú tienes que pagar a ese chef a expensas mías.
a menos de que me hayan contratado a mí por mi calidad. Porque Mauro hace unas tortas para sentarse totalmente increíbles de Mario Bros. Entonces en ese caso podría hacerle un tercero y solamente podrían apremiarme a través de Arrestumul. No deja de ser. En tercer lugar hay que hacer una distinción. Si la obligación de hacer consiste en la suscripción de un contrato, entonces Un documento, ¿cierto? Se le solicita al juez para que me compele a mí, ¿cierto? Y me dé un plazo para suscribir ese contrato, y si yo no lo hago, el juez me representará y firmará por mí. Y él suscribirá el contrato. Y finalmente, tratándose de una obra material, como mencionaron, ¿cierto? Se le puede pedir al deudor de que pague, que permita que otro lo haga. Incluso mismo Mati puede hacer la torta, y después yo tengo que desembolsar todo el gasto operacional. Y finalmente también se puede solicitar la indemnización de perjuicios de manera aislada. Y este es uno de los argumentos que utilizaremos más adelante, claro, para establecer de que la indemnización de perjuicios es un remedio en sí mismo. En sí mismo, claro. Por tanto, esos son los remedios de la obligación de hacer. 1555. Obligaciones de no hacer. ¿Qué pasa en este caso? Imaginémonos lo siguiente. Tenemos un terreno donde vive el Mati y su familia por un lado, mi familia y yo por otro lado, y yo le digo: Mati, por favor, no hagas un muro entre medio. Listo, hacemos una obligación de no hacer, y el Mati, en un afán de dolosamente, con mucha gracia, un chiste. claro, empieza a poner un muro. Y yo llego después y veo un muro. Mati, ¿qué pasa? Ahí tenemos que decir: no incumpliste una obligación de no hacer, y también dan ciertas soluciones. Pero hay que establecer primero si se puede destruir lo hecho o si no se puede destruir lo hecho. Claro. Si no se ve el muro o no. Si no se puede destruir el muro, en este caso, lo que hay que hacer es indemnización de perjuicio, ¿cierto? Ya no hay ninguna otra solución al respecto. Y ahora, si se puede romper el muro, hay que distinguir: ¿es necesario que lo destruyas o no? Si es necesario, entonces destrúyelo. Si no es necesario, entonces se puede cumplir de manera distinta, con tal de que no afecte, ¿cierto?, lo dispuesto en el contrato. Por ejemplo, a lo mejor mi intención era que no nos separáramos, y el Mati dice: ya, no lo voy a destruir porque voy a una puerta. Sí, una puerta bonita. Y cumple de manera análoga. Y con eso terminamos entonces la obligación, o sea, el cumplimiento específico, y pasamos al segundo remedio. Efectivamente, pasamos a la llamada resolución por incumplimiento. Y aquí van a haber muchos flashbacks. Sí. Varios capítulos. ¿Obligaciones lo vieron? Sí, no solamente en obligación, Solamente en área jurídico también. ya. Y en primer lugar, resulta necesario, para respecto a hablar de la resolución por incumplimiento, hablar sobre los distintos tipos de condiciones resolutorias que existen como tal en nuestro derecho. Recordemos que tenemos la condición resolutoria ordinaria, la condición resolutoria tácita y el llamado y desconocido pacto comisorio. ¿Cuántas veces El famoso y desconocido. Sí, pacto comisorio. Recordemos que la condición resolutoria ordinaria es aquel hecho futuro e incierto distinto del incumplimiento que tiene por efecto la resolución del contrato. La facultad resolutoria tácita es aquel hecho futuro e incierto que consiste en el incumplimiento de una obligación contractual, que en este caso tiene por efecto la resolución del contrato. Y el pacto comisorio es la condición resolutoria tácita expresada en el contrato. Ahora, sabiendo eso, tenemos que definir qué es la resolución por inejecución. En este caso es una facultad que se le da al acreedor de un contrato bilateral para pedir la resolución de este contrato porque el deudor, en este caso, ha incumplido su obligación y ese incumplimiento ha sido imputable. Y esta es una palabra clave. ¿Por qué? Porque este concepto lo definió la doctrina tradicional, que ha agregado o sostiene que la imputabilidad es un requisito. Sin embargo, ahí lo vamos a analizar posteriormente en los requisitos de la resolución de la facultad. Ahora bien, hay una discusión también que me parece oportuno zanjar en este momento: si estamos frente a una verdadera condición resolutoria. Porque hay otra parte de la doctrina, y estoy de acuerdo, que señala que es más bien una facultad resolutoria del acreedor. ¿Por qué? Porque si habláramos de condición resolutoria, es aquel hecho futuro incierto que consiste en este caso en el incumplimiento. Pero
el cumplimiento de una obligación no es un hecho futuro incierto, sino que es el hecho principal que se debe por el deudor. Por ende, no puede ser una alternativa, así como de 10 marín de doping web. No, es lo que se debe hacer. Por ende, no es propio hablar de condición, sino más bien de una facultad resolutoria. Ya zanjado eso, pasemos a los requisitos de esta facultad resolutoria. Nos referimos a la facultad resolutoria a la condición, la conocida condición resolutoria tácita. Sí. Como paréntesis, para que no se pierda, seguimos en el 1489, Sí. por favor. Si se fijan ahí, van a estar todo lo que seguimos hablando, Sí. te sigue, por favor. No nos salimos de ahí, estamos ahí. Vamos, sí. Son 5 requisitos, o 4, ahí spoiler. En primer lugar, tiene que ser un contrato bilateral. Recordemos que, y ahí uno de los, como tal, hablamos sobre los efectos particulares de los contratos bilaterales, la resolución por inejecución. Ahí lo vimos. En segundo lugar, que el deudor en este caso haya incumplido su obligación. Pero no puede ser cualquier incumplimiento. Tiene que ser un incumplimiento que tenga cierta magnitud. Porque recordemos que hay ciertos principios, el principio de conservación del contrato, el principio de buena fe objetiva, que es la norma de conducta, Humpty Dumpty, de ahí, claro. Entonces tiene que ser un incumplimiento de cierta magnitud, es decir, que afecte sustancialmente el interés del acreedor. Por ejemplo, no sé, Mauro me va a hacer la torta, en este caso para el matrimonio, y yo le pido que ocupe ¿cómo se dice? Coco rallado de tal marca. Pero Mauro no encontró eso y pone coco rallado de otra marca. Y la torta quedó igual de rica, pero la conociendo a Mauro, claro. Ahora, si me dicen, no sé, si el matrimonio hoy día y yo le tengo la torta mañana, ahí abrieron un economía y todo bastante grave. En tercer lugar, el tercer requisito, y es aquel discutido, es si debe haber o no imputabilidad en el incumplimiento. Es decir, ¿hay dolo o culpa en que Mauro, en este caso, haya llegado con la torta atrasada? Bueno, aquí la doctrina tradicional dice que sí debe existir imputabilidad como tal. Sin embargo, la doctrina moderna, en este caso, ha señalado que no es requisito como tal la imputabilidad y que se mira desde un punto de vista objetivo, un análisis objetivo, no se mira el interés como tal del deudor, el interior. En cuarto lugar, la obligación, en este caso incumplida, debe haber estado exigible, es decir, no debe estar sujeta a algún tipo de modalidad. Y en quinto lugar, se requiere una declaración por sentencia judicial, porque recordemos que el artículo 1489 señala sobre pedir la resolución del contrato, a diferencia de la, en este caso, condición resolutoria ordinaria, que ahí sí estaríamos hablando de una condición, porque es cualquier hecho distinto al incumplimiento. Y esta actúa de pleno derecho. Ahora bien, respecto de esta exigencia de la declaración de sentencia judicial, supone que debe haber un juicio como tal que busque, en este caso, la resolución del contrato. Sin embargo, en virtud del artículo 310 del Código Procedimiento Civil, se permite oponer la excepción de pago en primera instancia hasta antes de la citación a hoy sentencia y en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa. Por ende, si en este caso Mauro incumplió su obligación y yo demando la resolución del contrato y llevamos 2 años de juicio, mi Mauro llega, la torta, ahí está la torta. Pero nada, un poco engorroso el tema. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta resolución por incumplimiento? Hay que distinguir entre los efectos entre las partes y los efectos respecto de terceros. Respecto de las partes, una vez que se declara judicialmente la resolución, el contrato queda sin efecto y se deberá tener lugar a las restituciones correspondientes. Y aquí hay que observar las normas relativas a las prestaciones mutuas o correlativas y también respecto a las obligaciones condicionales. Esto, sin embargo, no va a afectar a lo que son los contratos de tracto sucesivo, por ejemplo, dado que en este caso la resolución solamente va a operar
hacia futuro. Y respecto a los terceros, hay que observar los artículos 1490 y 1491, que es importante tener estos dos artículos ahí siempre a la mano porque aparecen como el huevo de gato con botas, siempre están. Hay que distinguir entonces si son bienes muebles o inmuebles. Si son bienes muebles, en este caso la resolución no va a afectar a aquellos terceros de buena fe. Sí a los de mala fe, no a los de buena fe. Y respecto de los bienes inmuebles, solamente va a afectar a aquellos terceros donde la condición haya constado en el título, en este caso de ese bien inmueble. Ahora, ¿cuál es la acción que se va a ejercer respecto de estos terceros? Por ejemplo, Mauro estaba de mala fe y tenía un auto, bien mueble. ¿Cuál es la acción? Una acción reivindicatoria como tal, por dado que el acreedor nunca perdió el dominio. Es importante. Ahora, ¿cuáles son las características de esta acción resolutoria como tal? Es una acción personal, es decir, va a proteger un crédito, un derecho personal. En segundo lugar, es patrimonial, porque lo que busca resguardar es un interés pecuniario de platita. Es renunciable, en concordancia con el artículo 12 del Código Civil. Es transmisible, es decir, en caso de muerte se transmite, y es transferible, dado que es un derecho a través de una cesión, en este caso de crédito, podría transferirse, y es prescriptible esta acción, importante. Es decir, hay que distinguir en este caso, dado que la facultad como tal, con la facultad resolutoria, va a seguir el plazo ordinario, las reglas generales, que es de 5 años desde que se ha hecho exigible. Pero respecto del pacto comisorio, por ejemplo, hay reglas especiales que no sé si cuenta como spoiler porque ya las dijimos, pero es de 4 años máximo. Ahora, no sé si quieres que hable del pacto comisorio, Mauro. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Porque el pacto comisorio ya lo abordamos. Como 3 veces. Lo abordamos, claro, en el video anterior, respecto cuando hablamos de la compraventa como cláusulas accidentales. Lo abordamos también en el video sobre acto jurídico con nuestro invitado, don Ignacio. También lo abordamos, entonces creo que ya está de más un poco. ¿Puedo dejar ahí metido? Que para te invitar, por favor. Por lo que más queda. Pero claro, está el pacto comisario simple, que hace que el litigado tiene consecuencias, claro. Perfecto. ¿Por eso terminamos? Entonces, ¿hacemos esta primera pausa? Me falta una pizca. A ver, una pizca que hay de coco rallado, que es la excepción de contrato no cumplido. También la hablamos en su momento respecto a los efectos particulares de los contratos bilaterales. Y también fue en el capítulo de acto jurídico con nuestro invitado Ignacio. Sin embargo, esto creo que se puede repetir, la voy a repetir rápidamente. La excepción de contrato cumplido está en el artículo 1552 del Código Civil. Y es aquella que puede oponer una parte de un contrato bilateral para negarse a cumplir con su prestación si la contraparte, en este caso, no ha cumplido o no se ha allanado a cumplir su obligación. ¿Cuál es el supuesto? Aquí con Mauro contraímos una obligación, en este caso de Mauro me va a vender su auto. Pinta mi cerca. Claro, le voy a pintar la cerca a Mauro, una obligación de aseo. Y yo Mauro me demanda a mí, porque yo no cumplí con la obligación de pintar la cerca. Pero Mauro tampoco cumplió con su obligación, que de pagarme por pintar la cerca. Por ende, yo voy a poner esta excepción de contrato no cumplido en el juicio y digo, no, mire juez, ¿qué es lo que pasa aquí? Mauro ya está bien, yo no he cumplido con la obligación, pero Mauro tampoco. Por ende, la mora purga la mora. ¿Cuáles son los requisitos de esta excepción de contrato cumplido? Que sea un contrato bilateral, es decir, que ambas partes vean un beneficio a su favor. En segundo lugar, que la parte demandante, en este caso, no haya cumplido con su obligación o no se encuentre llana a cumplirla. Y en tercer lugar, que en este caso la obligación sea actualmente exigible, no esté sujeta a alguna modalidad. ¿Qué hace esta excepción? Suspende temporalmente la
ejecución. En este caso, la demanda de ejecución se suspende. Sin embargo, el problema está en que puede llegarse al absurdo de que ninguna de las partes ceda. Claro. Por ende, aquí se ha señalado como tal que podría declararse el contrato resuelto. Aunque ninguna de las partes va a ceder, así como pinta mi cerca. Oblígame. Literal. La construimos bien. Sí. Y con eso, ahora sí cerramos lo que es esta primera parte. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Retomamos entonces este estudio de la responsabilidad contractual. Estamos situados todavía en el artículo 1489, realizamos los dos primeros remedios, pero si se fijan, al final dice con indemnización de perjuicios. Así que justamente eso es lo que vamos a ver ahora, indemnización de perjuicios en sede contractual. ¿Qué es? Vamos entonces. ¿Cómo se define? Es aquella suma de dinero que el acreedor tiene derecho a exigir al deudor cuando no ha cumplido total o parcialmente su obligación, o bien cuando ha cumplido imperfectamente o se ha retardado su cumplimiento, y equivale al beneficio que habría obtenido el acreedor si el deudor hubiera cumplido de forma íntegra, exacta y oportuna. Por tanto, hay que traer a colación lo que había mencionado mi compañero, que el incumplimiento puede ser total, parcial o tardío, y en todas aquellas instancias concurrirá la indemnización de perjuicios. Ahora bien, la indemnización de perjuicios tiene ciertas funciones, y en virtud de esas funciones se puede determinar en ciertas clases. Y para resumir, podemos establecer que la indemnización de perjuicios puede ser compensatoria o moratoria. Va a ser compensatoria cuando el incumplimiento sea total o parcial, y va a ser moratoria cuando el incumplimiento sea tardío. ¿Cuál es el incumplimiento, la indemnización compensatoria? Tiene que ver con una equivalencia, ¿cierto?, de la prestación original. Por ejemplo, mi compañero se vio obligado a darme un auto evaluado en 10 millones de pesos. Ese auto no lo entregó en su momento, entonces yo digo, ok, indemnización de perjuicios compensatoria. Compénsame el valor del vehículo, ¿cierto? La obligación principal se paga de manera análoga entre ellas, ¿cierto? Y la indemnización moratoria es aquellos perjuicios o aquellos daños que se originan en virtud de haber recibido tarde la razón. Tardíamente se cumplió la obligación, pero Tardíamente, entonces. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque ¿cómo compatibilizamos los remedios? ¿Cierto? Si se recuerdan, el 1489 establece de que ambos remedios se pueden solicitar con indemnización de perjuicios, pero no siempre será así. Por ejemplo, yo no puedo pedir la indemnización compensatoria y además el cumplimiento específico. Es decir, Mati, entrégame ese auto y aparte indemnízame los 10 millones del auto. No se puede, porque sería un enriquecimiento injustificado. Voy por una vía o por la otra. Por el contrario, yo sí podría solicitar el cumplimiento específico y además la indemnización de perjuicios moratorios, porque no apunta, ¿cierto?, a dar una equivalencia entre las prestaciones, sino que busca a resarcir de los daños que se hayan originado en virtud del tiempo. Hay ciertas excepciones cuando sí se puede pedir la compensatoria y el cumplimiento específico, y son la cláusula penal y la transacción. Dicho eso, nos centramos en la siguiente incógnita e interrogante. ¿Se puede pedir de manera aislada la indemnización de perjuicios o tiene que ser con otros dos remedios? ¿Se puede de manera autónoma, sí o no? Al respecto se entendió, o parte de la doctrina entiende de que no. ¿Por qué? Porque si nos vamos al tenor literal del 1489, establecemos de que ambos remedios, tanto la resolución como el cumplimiento específico, se pueden pedir con indemnización de perjuicios, dejándole un grado secundario. subsidiario. Claro, complementario y aleatorio, claro, justamente. Además se establecen de que, oye, cuando nuestro ordenamiento ha querido dar la indemnización de perjuicios de manera autónoma, lo ha establecido en el artículo 1553 que vimos y 1555 respecto a las obligaciones de hacer y no hacer respectivamente. Por tanto, si no lo dejó es porque no se puede. Claro. Y actualmente se entiende de que, oye, no. En primer lugar, se puede pedir de manera autónoma. ¿Por qué? Porque no está prohibido en ningún lado. No se prohíbe. En segundo lugar, efectivamente, están en 1553 y 1555, por lo que, ¿por qué no debería estar en tema de autónoma y las obligaciones de dar, ¿cierto? Si se puede las obligaciones de hacer y no hacer, ¿por qué no en las obligaciones de dar? Y finalmente, como argumento clave encontramos de que la indemnización de perjuicios tiene requisitos autónomos, propios de sí mismo. No tiene los raros. Justamente. De hecho, si se fijan, lo vamos a analizar ahora. La indemnización de perjuicios requiere la imputabilidad, que es un requisito que no se aprecia ni en el cumplimiento específico ni en la resolución. Por tanto, es un remedio autónomo en sí mismo y se puede pedir de manera autónoma también.
Dicho eso entonces, pasemos a hablar de los requisitos propios para pedir la indemnización de perjuicios. En primer lugar, te va a ir un incumplimiento. Estos son requisitos de todos los remedios generales, ¿cierto? El incumplimiento puede ser total, parcial o tardío, lo dijimos. Y en virtud de eso se va a determinar si es compensatorio o condenatorio, etc. Claro. En segundo lugar, se requiere la reprochabilidad o imputabilidad subjetiva. Y aquí entramos a un requisito que ya ninguno de los dos remedios tiene y por tanto, claramente, un remedio autónomo y distinto. En virtud de este requisito, se exige que el incumplimiento sea atribuido al dolo o a la culpa. Recordemos de que nuestro sistema de responsabilidad civil es subjetivo. Esto nosotros lo hablamos respecto de derecho administrativo. Claro, en los sistemas de responsabilidad, justamente el sistema de responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva y por Falta de servicio. Así que, para que se den cuenta que está efectivamente todo conectado. Así que el incumplimiento no basta con que sea una acción o omisión que me produzca un daño, que hay una relación causal, sino que además se requiere dolo o culpa. Claro. Cuando hablamos de culpa, nos referimos, bueno, tiene una doble fase, una contractual y extracontractual. Centrándonos netamente en la contractual, que es la que estamos hablando ahora, es la falta de la debida diligencia o cuidado en el cumplimiento de una obligación existente. Es decir, no cumplir mi obligación con el debido cuidado. ¿Cuál es el debido cuidado que debo yo entonces establecer en el cumplimiento de esta obligación? Nuestro artículo 44 del Código Civil establece 3 grados de culpa: la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. Algo que a mí me costó mucho entender es que el grado de culpa ante el cual uno responde es inversamente proporcional a la diligencia exigida. Claro. Es decir, si se fijan, la culpa grave exige diligencia mínima, lo equipara al dolo. Y de hecho, el artículo 44 establece que es la falta de diligencia o cuidado que aún los hombres negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Por tanto, se equipara al dolo y eso tiene consecuencias también. Y la diligencia que me piden entonces es mínima. Mínima. Luego la culpa leve, que es la culpa media, entre comillas, ante lo cual se requiere una diligencia mediana también, del mismo modo. Y luego la culpa levísima, que me hace responder o me hace tomar una diligencia máxima. Porque como les dije, va inversamente proporcional. Ahí también pueden leer el artículo 24, lo que dice, que habla del buen hombre de familia, en la culpa leve. Después la culpa levísima habla de enmerada diligencia que los hombres juiciosos suelen emplear sus negocios propios, etc. ¿De qué grado de culpa entonces estamos hablando? El deudor. ¿A qué grado de culpa responde? Y para eso hay que ver el artículo 1547, que establece el grado de culpa al cual voy a responder. Y va a depender de la naturaleza del contrato, si es oneroso o si es gratuito. Recordemos de los contratos onerosos son aquellos en que reporta utilidad para ambas partes. Y en este caso, como reporta utilidad a ambas partes, la culpa a la que se responde es la culpa leve. Luego, en el contrato gratuito, en que reporta utilidad solamente a una de las partes, hay que distinguir: reporta utilidad al deudor o al acreedor. Si le reporta utilidad al acreedor, el deudor responderá por culpa grave, es decir, se exige un grado mínimo de diligencia. Y si solo beneficia al deudor, este responderá por culpa levísima, es decir, se requiere un máximo de diligencia. Esta es la regla general, pero como todo en el derecho hay ciertas excepciones legales y excepciones convencionales. La regla del artículo 1547 se puede, ¿cierto?, alterar en virtud del artículo 2239, del artículo 2222. Hay casos Donde se altera esta regla general, excepciones legales. y en segundo lugar se puede alterar de manera convencional cuando así las personas lo pacten. Es decir, nosotros celebramos un contrato, nosotros no decimos nada, entonces respondemos si es oneroso, leve, pero yo digo, ¿sabes qué, Mati? No, quiero que respondamos por culpa levísima, o sea, que tengamos un grado máximo de diligencia. Totalmente. Y lo escribimos y eso se cumple y altera las reglas básicas. Ahora bien, dijimos entonces que era necesaria la imputabilidad, la culpa o el dolo. Dijimos que era la culpa. Y ahora, ¿cómo se prueba, cierto? Es decir, ¿cómo se hace esto? Y al respecto hay que ir al artículo 1547 nuevamente, que establece que la prueba de la debida diligencia incumbe a quien ha debido emplearla y el caso fortuito a quien la alega. Es decir, mi compañero, quien cumplió, debe probar que actuó con la debida diligencia. La culpa contractual se presume. Es decir, yo solamente como acreedor debo probar la existencia de la obligación, el incumplimiento y la existencia y el monto de los perjuicios. Nada más.
mi compañero debe probar entonces que él actuó diligentemente y a pesar de haber actuado diligentemente se provocaron ese incumplimiento, ¿cierto? Y solo podrá, ¿cierto?, zafarse si es que efectivamente demuestra de que efectivamente actuó de dicha manera. Si no, se mantendrá la presunción y deberá responder. Dicho eso, entonces, terminamos con la culpa, que es una de las maneras en que se materializa la imputabilidad, pero como dijimos, también está el dolo. Efectivamente, Mauro. Y el dolo también es algo que vimos, que analizamos en su momento, como un vicio del consentimiento en particular. Pero recordemos que ahí hablamos que el dolo tiene una triple identidad, claro, vertiente, dentro de lo que es el derecho civil. Y en particular, hablamos que el dolo, dentro de la responsabilidad civil contractual, es un agravante. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver. En primer lugar, el dolo, como en este caso, dentro de la responsabilidad contractual, es toda aquella intención del deudor destinada a eludir deliberadamente el cumplimiento de la obligación en beneficio suyo y en perjuicio del acreedor. Ahora, ¿por qué es un agravante el dolo dentro de este sistema de responsabilidad civil contractual? Porque, de acuerdo al artículo 1558 del Código Civil, el dolo va a agravar la responsabilidad del deudor. Es decir, si el incumplimiento fue doloso, yo no quise hacerte la torta, Mauro. En este caso, yo voy a responder por los perjuicios que fueron previstos al momento de contrato, como también respecto a los imprevistos, aquellos que no se podían prever al momento de contratar. Es decir, el deudor va a ser responsable por todos los perjuicios, tanto que fueron como una consecuencia, directa o inmediata de el incumplimiento. Ahora, también el dolo agrava la responsabilidad de los deudores. Recordemos, si existe una obligación donde hay varios deudores, es decir, una obligación, en este caso puede ser por regla general mancomunada o solidario. En este caso, si el incumplimiento de esos varios deudores fue doloso, van a responder solidariamente en este caso por los perjuicios. En cambio, si en este caso los deudores actuaron no dolosamente sino con culpa, van a responder no solidariamente sino de forma simplemente conjunta o mancomunada. Ahora, ¿cómo se prueba el dolo? A diferencia de la culpa, el dolo no se presume, sino en los casos que están especialmente previstos por la ley, sino que todos los demás casos debe probarse. Esto está en el artículo 1459 del Código Civil. ¿En qué casos se presume el dolo? Hay algunos artículos, como por ejemplo el artículo 968, numeral 5, 1301, 94, número 6 y 2510, numeral 3 del Código Civil. Ahora bien, como dijo Mauro en su momento, el artículo 44, cuando habla de la culpa grave, la equipara al dolo. ¿Por qué se dice que se equiparan? ¿Cuál es el alcance de esta equivalencia o equiparación? En primer lugar, por el agravamiento de la responsabilidad del deudor, dado que va a responder por los perjuicios previstos e imprevistos quien actúe con dolo y con culpa grave. Por ende, eso es un ejemplo. Y el otro ejemplo es que también si hay culpa grave y hay varios codeudores, van a responder solidariamente, no mancomunadamente. Y la culpa grave es irrenunciable de antemano, es decir, no se puede condonar, como pasa con el dolo, dado que recordemos que la condonación del dolo futuro constituye objeto ilícito, artículo 1465 del Código Civil. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿se presume o no la culpa grave? Porque recordemos que si la culpa grave sigue las reglas normales de la culpa en sede contractual se presume, por ende no habría que probarla. Sin embargo, el dolo sí se debe probar, no se presume,
Por ende, ¿qué pasa acá si se dice que la culpa grave, en este caso, es equivalente al dolo? ¿Se prueba o no se prueba? Y los autores en su mayoría señalan que esta equiparación no alcanza el grado de la presunción, es decir, la culpa grave se presumirá en virtud del artículo 1547. Sin embargo, el profesor René Abeliuk establece una posición intermedia, donde establece que si el acreedor busca la indemnización limitándose solamente a, en este caso, los perjuicios previstos, como por ejemplo los que se dan generalmente por la culpa, solamente no deberá probar la culpa grave, dado que ésta se presume. Sin embargo, si el acreedor busca que se le indemnicen los perjuicios previstos e imprevistos como un efecto propio del dolo, ahí, si se actuó con culpa grave, deberá probar la culpa grave. En estos casos no se va a presumir en virtud del artículo 1698. Con eso cerramos lo que es como tal el dolo. Sin embargo, pasamos a ciertos eximentes de responsabilidad contractual, es decir, aquellas circunstancias que en caso de existir incumplimiento no va a haber igualmente responsabilidad porque falta alguno de los demás requisitos, generalmente la reprochabilidad, es decir, el dolo o culpa. ¿Cuáles son estas eximentes de responsabilidad contractual? El caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de terceros, el hecho o culpa del acreedor y las cláusulas eximentes de responsabilidad. Vamos a entrar entonces en primer lugar a analizar el caso fortuito. El caso fortuito se regula en el artículo 45 del Código Civil y se señala que es aquel imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que se configure este caso fortuito? Son 4. En primer lugar, que el hecho sea imprevisto o imprevisible. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes al momento de contratar no lo hayan podido prever. Así como que nosotros contratamos, ahora sí celebramos un contrato con Mauro y a la noche viene un terremoto. Nosotros, imposible. ¿Cómo lo íbamos a prever? Que no lo haya podido entonces prever los contratantes o cualquier persona colocada en su misma circunstancia. En segundo lugar, el hecho debe ser irresistible, es decir, el hecho debe ser imposible de superar por las partes. Los efectos de aquel hecho de imprevisto deben ser imposible de superar por las partes o por cualquier persona también colocada en su misma circunstancia. Es decir, nosotros viene en este caso, nosotros vamos a contratar por un auto y a la noche viene un terremoto. Nosotros en primer lugar no lo hubiéramos podido prever y en segundo lugar el terremoto abre la tierra y se traga el auto. Nosotros no podemos superar ese efecto. La cosa se destruyó totalmente. En tercer lugar, el hecho sea involuntario. Es decir, ajeno a la voluntad del deudor. Mauro no puede sacar un palo y provocar un terremoto. Si así fuera, todavía es voluntario. Todavía, claro. Y en cuarto lugar, el hecho debe ser permanente. Es decir, los efectos deben proyectarse en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los efectos del caso fortuito como tal? Y el efecto como tal más directo es que extingue la responsabilidad derivada del incumplimiento. Es decir, la indemnización de daños. Si aparece este terremoto y se traga el auto, Mauro no me puede dar ese auto, por ende, ¿qué es lo que debería hacer yo? Mauro me debería indemnizar porque no me dio el auto. Pero como fue un caso fortuito, ese caso fortuito va a eximir a Mauro, en este caso, de esa responsabilidad de indemnizarme. No hubo dolo ni culpa. No hubo dolo ni culpa. No sé, quizá tenéis un palo ahí, hiciste algún hechizo que hubo un terremoto. Y bueno, en segundo lugar, también la mora producida por el caso fortuito no da lugar a la indemnización de perjuicios. Importante. Ahora, ¿cuáles son
las excepciones en las cuales el caso fortuito no va a eximir de responsabilidad al deudor. En primer lugar, cuando las partes han establecido que el deudor igualmente va a responder por caso fortuito. Entonces lo más inteligente sería que nosotros en el contrato pusiéramos: Mauro, aunque venga cualquier caso fortuito, un terremoto, un tsunami, lo que tú quieras inventar, te da igual respondes. En segundo lugar, cuando el caso fortuito sobreviene por culpa del deudor. Aquí claramente no sería involuntario, porque habría culpa tuya, Mauro, de que tú provocaste el terremoto. Claro. En tercer lugar, cuando la ley hace responsable al deudor por casos fortuitos. Hay algunos casos, por ejemplo, el artículo 1676, por ejemplo. Y en cuarto lugar, cuando el caso fortuito sobreviene cuando el deudor se encuentra en mora. ¿Qué es la mora? Ahí pronto lo vamos a ver. Pero en este caso, si el deudor se encontraba en mora, es decir, había un retardo imputable para que me debía entregar el auto. Es decir, por ejemplo, Mauro me tenía que entregar el auto ayer. Y es decir, desde ayer estaría constituido en mora y por ende, hoy día viene el terremoto. ¿Qué pasa ahí? Igualmente va a responder. Pero hay una excepción. Mauro puede decir: pero mira, si yo te hubiera pasado el auto ayer, igualmente el auto hubiera perecido. Por ende, me eximo. Y se pone a bailar. Claro. Ahora, ¿cómo se prueba el caso fortuito? Allí hay que observar el artículo 1547 y que establece que la prueba del caso fortuito corresponde a quien lo alega. Si Mauro, como deudor, alega en este caso: oye, vino un terremoto, pruébalo. Yo no vi ningún terremoto. Pruébalo. Claro. Ahora, con eso cerramos el primer, en este caso, eximente de responsabilidad, que es el hecho de terceros o el llamado, el caso fortuito, y pasamos al segundo, que es el hecho de terceros o el hecho ajeno. Lo que se busca determinar acá es qué pasa si el incumplimiento de la obligación fue por un hecho o culpa de un tercero. Y aquí hay que distinguir. En primer lugar, por regla general, los hechos de terceros, por regla general, el deudor no va a responder por estos hechos de terceros. Sin embargo, hay casos en los cuales el deudor sí debe responder por hechos de terceros, y son aquellos respecto de las cuales el deudor es responsable. Por ejemplo, si el hijo de Mauro me rompe el auto. Claro, imposible. Pero el problema está en determinar quiénes son responsables, quiénes son personas responsables a cargo del deudor. El deudor, ¿de quién está responsable? Porque a diferencia de lo que ocurre en responsabilidad civil extracontractual, en el artículo 2320, aquí en sede contractual no se establece respecto de quiénes va a responder el deudor. Sin embargo, hay algunas soluciones. En primer lugar, se ha establecido que se aplique por analogía el artículo 2320. Sin embargo, se ha criticado porque se establece que es una norma propia de sede extracontractual. Pero ¿qué habría de mal? ¿Qué habría de mal? Claro. Ahora bien, otra solución establece que el mismo artículo 1679 establece ciertos casos particulares en los cuales el deudor va a responder por ciertas personas que son terceros, y solamente se debería aplicar para estos supuestos en particular. Y hay una tercera postura en la doctrina que consiste en señalar que el deudor debe responder por los terceros que emplea o que le sirven para el cumplimiento de la obligación. Lo que busca es interpretar ampliamente el 1679. Ahora bien, ¿cómo puede eximirse el deudor de responsabilidad por el hecho de terceros respecto del cual es responsable? ¿Cómo te puedes eximir tú si tu hijo, en este caso, por ejemplo, hizo el destrozo del auto? El deudor se va a eximir probando, en este caso, caso fortuito o que el tercero empleó la debida diligencia y cuidado. Que tu hijo estaba cuidando ahí y el auto se cayó igual. Claro.
En tercer lugar, tenemos otro eximente de responsabilidad, que es el hecho o culpa del acreedor. Es decir, en este caso, el deudor está llano, tiene el auto ahí, ¡pam!, está llano a cumplir la obligación, pero soy yo que intencionalmente o por negligencia provoco el incumplimiento. Yo, Mauro, por ejemplo, me dicen, no, sabes que voy a ir a la casa a entregarte el auto. Y yo, no, me voy de la casa. Después digo, no, estoy en el trabajo, ¿sabes? Ven al trabajo. Después llega al trabajo y no está, me devuelvo a la casa y así. Hay totalmente intención o negligencia. Y en cuarto lugar están las cláusulas eximentes de responsabilidad, que son aquellas cláusulas donde, en este caso, se libera al deudor de toda responsabilidad en caso de incumplimiento de su obligación. Sin embargo, hay ciertos casos en los cuales, en este caso, no, la ley las excluye. Cuando se trata de daños a las personas o cuando el deudor ha actuado con dolo o culpa grave, porque recordemos que el dolo futuro no se puede o se puede condonar. Con eso cerramos el segundo requisito recién, que es la imputabilidad o reprochabilidad, y pasamos al tercer requisito, que es la mora del deudor. Sí, quiero que para que no se pierdan, seguimos en el tercer, o pasamos recién al tercer requisito para la indemnización de perjuicios. Hablamos de incumplimiento, imputabilidad y ahora la mora del deudor. Por regla general, ¿cierto? El deudor debe estar constituido en mora para que pueda requerirse la indemnización de perjuicios, salvo que se trate de una obligación de no hacer, caso en el cual, ¿cierto?, desde la contravención será. Ya lo hablamos, ya lo hemos hablado, ¿cierto? La mora entonces es el retardo por causa imputable al deudor en el cumplimiento de una obligación que persiste después de haber sido requerido o interpelado por el acreedor para su cumplimiento. Es decir, aquí encontramos todos los elementos. En primer lugar, ¿cuáles son los requisitos para que concurra, ¿cierto?, la mora? El retardo en el incumplimiento, que sea imputable al deudor, la interpelación del acreedor y que el acreedor no esté en mora. Primero, no es lo mismo retardo que mora. Siempre en la mora habrá retardo, pero no siempre en el retardo habrá mora. ¿Por qué? El retardo es un hecho objetivo y la mora es la constitución o cuando se eleva el retardo a efectos jurídicos. Vamos a explicarlo. Primero, como primer requisito, como mencioné, está el retardo, ¿cierto? Este requisito obliga a distinguir primero si la obligación es una obligación pura y simple o sujeta a modalidad. Si es pura y simple, deberá cumplirse de manera inmediata, ¿cierto? Y si está sujeta a modalidad, tendrá que hacerse cumplir desde que se cumplió la condición o se venció el plazo. Entonces es un atraso, un retraso en el cumplimiento de una obligación que ya se ha hecho exigible. El retraso, entonces, como mencioné, es la antesala de la mora. En segundo lugar está que el retardo debe ser imputable al deudor. ¿Por qué? Porque en virtud del artículo 1558, el deudor no estará en mora si el incumplimiento es por caso fortuito. Entonces, si dejamos de lado el caso fortuito, entendemos de que el retraso debe ser imputable, es decir, dolo o culpa. ¿Cuál culpa, cuál dolo? Ya lo revisamos. En tercer lugar está la interpelación del acreedor, y aquí es donde el retardo se convierte en mora efectivamente. Se trata de un requisito fundamental porque permite distinguir lo que acabo de mencionar, cuándo se convierte el retardo y cuándo se constituye la mora. Entonces, la doctrina define esta interpelación como el acto en virtud del cual el acreedor hace saber a su deudor, punto, que considera que está en un retardo del incumplimiento, que está ocasionando perjuicios y además que me pague, ¿cierto? Y esta interpelación se puede hacer de tres maneras distintas: una interpelación contractual expresa, una interpelación contractual tácita y una interpelación extracontractual. Vamos a explicar cada una de ellas. En primer lugar, la interpelación contractual expresa es que nosotros tengamos un plazo expreso determinado. Mati, vamos a cumplir la obligación tal y tal día. Yo tal día te pago mi dinero, tú tal día me entregas el vehículo. Se cumplió esa fecha y mi compañero no me entregó el vehículo, entonces, como de manera expresa nosotros habíamos estipulado, se entiende que la interpelación se hace a través de esta misma cláusula en el contrato, se hace automáticamente. La interpelación contractual tácita conlleva ya no una manifestación de un plazo escrito, no, sino un plazo tácito. Y aquí retomamos el ejemplo de la torta del matrimonio. Mi compañero me dice: me voy a casar
la próxima semana, el día lunes de la próxima semana. Yo tengo todos estos días, sin que él me diga cuándo debo cumplir, para llevar a cabo esta obligación. Y si no la cumplo en ese momento, ya no le va a servir a mi compañero. Yo puedo llevar la torta al día siguiente, la obligación la puedo llevar a cabo, pero tácitamente se entiende de que el plazo no me sirve. Lo articulaba así como la torta la debe llevar el día lunes, pero yo te dije. Justamente. Tácitamente se entiende de que si no se cumple en ese momento, ya no va a servir. Claro. Por tanto, tácitamente también se encuentra constituido en mora inmediatamente. Luego encontramos la interpretación extracontractual, que es aquella que se verifica en virtud de una demanda judicial notificada al deudor. Yo le digo, compañero, señor juez, mire, no me está pagando, le notifican a mi compañero y se entiende constituido en mora. ¿Cuáles son los efectos de la mora? Es que el deudor se ve en la obligación de indemnizar los perjuicios. Aquí ya nace, ¿cierto?, esta obligación de indemnizar, y aquí hay cierta discusión. ¿Se pagan los perjuicios desde que se constituye en mora el deudor o desde que está el retardo? Acá hay cierta discusión, en el fondo yo considero que debe ser desde el retardo. Sí, no me visita la torta. Claro, desde ahí mismo, no desde que se interpela, etc. También, y esto lo comentó mi compañero, cuando se constituye en mora el deudor, se hace responsable por caso fortuito. Aquí no puede decir, pero es que caso fortuito, un terremoto, sí, pero usted está en mora. A menos que la contraexcepción compruebe de que efectivamente, a pesar de que me hubiera entregado la cosa, igualmente hubiera sido destruida en mi poder por el caso fortuito. Claro. En tercer lugar, el riesgo de la especie o cuerpo cierto, que debe ser de cargo del acreedor, pasa a cargo del deudor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la especie o cuerpo cierto que podía ser destruida y que el acreedor era el que debía soportar ese riesgo? Bueno, Los riesgos. justamente cuando constituye en mora, pasa a ser un riesgo del deudor. Dicho eso, pasamos a como una subespecie que es la mora del acreedor. ¿Cómo puede estar en mora el acreedor? Bueno, Claro. puede definirse esta mora del acreedor como la resistencia del acreedor a recibir el pago que le fue ofrecido por el deudor en la forma, tiempo y lugar debidas. Es decir, mi compañero me dijo, Mauro, en el momento, íntegramente el vehículo, por favor ven a buscarlo. Y yo no quise. No. Entonces, ahora yo me constituyo en mora. ¿Y por qué esto puede ser importante para mi compañero? Porque a lo mejor mi compañero debe irse de viaje a otro lugar y tiene que estar ahí esperando que le pase. Entonces, O estoy en otro estacionamiento y en otro estacionamiento. sí, Sí, cuenta eso al minuto. entonces necesita que yo, claro, cumplir con la obligación de terminar con el contrato una vez, cada uno para su casa y listo. Bueno, ¿desde cuándo se constituye en mora? Acá hay ciertas discusiones. Algunos establecen que desde que se hace el pago por consignación. Pero se entiende de que no, porque el pago por consignación es un modo de pagar, más no una mora de constituir, una manera de constituir en mora, ¿cierto? Otros establecen que, oye, es de la misma manera en que constituye mora de autor, es decir, a través de la interpretación judicial. Pero dicen no, porque ¿cómo podemos poner requisitos que no están expresamente en la ley, ¿cierto? Y la tercera corriente señala que en virtud del artículo 1680, en las obligaciones de dar, basta con una noticia que el acreedor, o sea, que le dé el deudor al acreedor. Es decir, le estoy informando que quiero hacer pago de la WhatsApp. Oye, ¿cierto? Y en las obligaciones de hacer y no hacer, es incluso más libre esta comunicación. O sea, solamente debe manifestarse la intención de realizar el pago. No se requiere que sea a través de una interpretación judicial ni nada. ¿Y cuáles son los efectos de la mora? En primer lugar, indemnizar los perjuicios derivados de la mora. Y aquí donde explicaba, por ejemplo, mi compañero por esperar tuvo que pagar el estacionamiento. O quizá por esperar días tuvo que devolverse a la casa, volver, movilizarse por ahí, pagar apoyando, bajar locura a trabajar, etc. Y disminuye la responsabilidad del deudor. Ya no responde por culpa leve, sino por culpa grave. Aquí, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que teníamos, como era oneroso, era medio, ¿cierto? Pero como mi compañero está en mora, ahí respondo por culpa grave. Es decir, debo desempeñar una diligencia mínima. O sea, ya si se raya, no se raya, ya, amigo. Yo lo dejé ahí. Claro, Yo lo dejé ahí. justamente. Y esto es importante, la mora del acreedor no exonera en ningún caso al deudor de cumplir con la obligación. No es como que, no se presentó a entrar al auto, listo, chao. No. Si pretende librarse de la obligación, debe hacer a través del pago por consignación que nosotros ya estudiamos. Dicho eso, faltan requisitos todavía, pero vamos a hacer una pausa hasta aquí. Le repetimos, llegamos hasta el momento. Incumplimiento, imputabilidad y mora. ¿Qué falta todavía? Falta daño, perjuicios y relación a causalidad. La relación de causalidad, claro. Justamente, así que no se vayan. Retomamos, volvemos de la última pausa, continuamos con los requisitos de la indemnización de perjuicios y nos centramos justamente en los daños o perjuicios. Ya revisamos que
cabe el incumplimiento, la imputabilidad, la mora y ahora los mismos daños. ¿Por qué? Porque no puede haber indemnización sin perjuicios. Claro, Oiga, págueme ¿qué? Los daños. claro. Tengo que presentar, tiene que haber un requisito de los daños. Se entiende que perjuicio es todo detrimento o menoscabo que experimenta una persona en sus bienes o en su persona misma. Aquí hay que distinguir entre daños patrimoniales y extrapatrimoniales. El perjuicio patrimonial es todo daño, detrimento o menoscabo que experimenta el patrimonio del acreedor por haberse producido una disminución real del mismo o porque se ha visto privado de obtener alguna utilidad o ganancia. Por otro lado, la extrapatrimonial es la pérdida o menoscabo que experimenta una persona en sus bienes o intereses extrapatrimoniales. Ahora bien, dentro del daño patrimonial encontramos que en el artículo 1556 existe el lucro cesante y el daño emergente. ¿Cómo clasificamos entonces estos perjuicios, don Vázquez? Efectivamente, Mauro, como dijiste tú, el artículo 1556 dice que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, que es la más grande clasificación, yo diría, de los daños patrimoniales como tal. En primer lugar, entonces, por un lado podemos definir al daño emergente como todo detrimento o disminución efectiva y real que experimenta un acreedor en su patrimonio como consecuencia del incumplimiento de una obligación. Lo que caracteriza como tal al daño emergente es que hay una disminución como tal del activo. Es real, es inmediata, directamente en virtud del incumplimiento. Y por otro lado tenemos el lucro cesante, que consisten en aquellas ganancias, utilidades que en este caso afectan al acreedor, dado que va a dejar de percibirlas como consecuencia del incumplimiento. Eran aquellas expectativas de aumentos, en este caso de ganancias, utilidades, que hubiera obtenido de haberse, en este caso, cumplido la obligación. Ahora bien, para determinar el daño emergente es relativamente fácil, porque como tal sabemos cuál fue esa disminución real del patrimonio, pero para determinar en este caso el lucro cesante no es tan fácil acreditar o cuantificar cuánto yo hubiera ganado, cuánto hubiera yo tenido de beneficio en mi patrimonio si la obligación se hubiera cumplido. Por ende, ahí hay un trabajo más de estimación, de certeza del juez. Ahora bien, en segundo lugar podemos clasificar el daño patrimonial en daños directos y daños indirectos. Los daños directos son aquellos que son una consecuencia inmediata del incumplimiento, y los daños indirectos son aquellos que no son una consecuencia inmediata, sino que son una consecuencia finalmente mediata o remota del incumplimiento de la obligación. Por regla general, los perjuicios indirectos no se indemnizan, solamente se indemnizan los perjuicios directos, a menos que haya algún tipo de cláusula que agrave la responsabilidad. En tercer lugar, también podemos encontrar la clasificación de perjuicios, los previstos o previsibles y los imprevistos o imprevisibles, que ya los hablamos en su momento, y que son los perjuicios previsibles son aquellos que las partes pudieron prever al momento de contratar. En cambio, los perjuicios imprevisibles son aquellos que las partes no pudieron razonablemente prever al momento de contratar y que solamente cuando se van a indemnizar, cuando haya dolo o culpa grave, como se encuentra señalado en el artículo 1558. Ahora bien, también, Mauro, tú mencionaste que existe el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial, que el daño extrapatrimonial se puede entender como el llamado daño moral, que consiste en la lesión de intereses no patrimoniales no susceptibles de valoración pecuniaria de que es titular una persona. Ahora bien, por muchos años, décadas, incluso se ha entendido que el daño moral no era, en este caso, indemnizable en sede contractual. Porque, por ejemplo, Mauro incumplió la obligación de la torta, ya me tienen que indemnizar el lucro cesante, daño emergente, los daños patrimoniales.
Pero y ese dolor, ese sufrimiento interno que tuve yo porque no llegó con esa torta de coco. ¿Qué pasa con eso? Hoy en día, y desde el año 1994, la Corte Suprema ha señalado que la indemnización respecto del daño moral sí va a proceder, invocando argumentos como por ejemplo que el artículo 1556 señala que la indemnización comprende daño emergente y lucro cesante, pero no acaba ahí, porque señala que comprende eso, pero no limita otro tipo de indemnización, por ejemplo. Y otro gran, en este caso, argumento es que la reparación del daño, de todo daño, es un principio general, en este caso, del derecho. Ahora bien, la pregunta ahora es si procede a indemnizar el daño moral en todo tipo de contratos, cualquier tipo de contratos que se haga, proceden, en este caso, a indemnizar el daño moral. Y aquí se toma una distinción propia del common law o del derecho anglosajón, que busca distinguir entre los contratos que son de contenido personal y los contratos de contenido puramente patrimonial. En los primeros, en los contratos de contenido personal, se señala que sí procede naturalmente la indemnización del daño moral, dado que es un riesgo propio, en este caso, de la ejecución prestacional. En cambio, se ha entendido que respecto de lo que es los contratos puramente patrimoniales, no procedería como tal el daño moral, la indemnización de daño moral. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos generales para que el daño sea indemnizable? En primer lugar, debe ser un daño efectivo o cierto, es decir, el daño debe ser real, no meramente conjetural. Es decir, por ejemplo, Mauro debe probar aquí que, no sé, el daño como tal existió, que la torta me hizo perder, no sé, plata, dinero. Hay que probar que el daño como tal me hizo caer en lucro cesante, daño emergente, etc. En segundo lugar, debe ser un daño directo. Recordemos, de acuerdo a la clasificación que dijimos, que el daño directo es aquel que es una consecuencia directa del incumplimiento. Por ende, los daños indirectos no van a ser indemnizables a menos que se haya pactado una convención, en este caso, que agrave la responsabilidad de las partes. En tercer lugar, por regla general, los daños deben ser previsibles, pero recordemos que la excepción es el dolo o culpa grave. Y en cuarto lugar, el daño ya no debe haber sido indemnizado. Es decir, por ejemplo, se hizo el daño, pero había un seguro que apareció y me indemnizó el daño. En esos casos ya no procedería. Ahora, ¿cómo se prueba el daño? ¿Cómo se prueban los perjuicios? De acuerdo al artículo 1698, la prueba de los perjuicios corresponde a quien lo alega. Si bien el artículo 1698 no dice exactamente eso, se ha señalado que respecto de la prueba de los daños también se debe dirigirse a ese artículo que señala que la prueba de la existencia de una obligación corresponde a quien la alega, o de su extinción también corresponde a quien la alega, es decir, al acreedor. Sin embargo, hay dos excepciones: las obligaciones dinerarias, dado que en este caso el acreedor no tiene que, en este caso, justificar los perjuicios cuando solo busca cobrar intereses. O en cambio, y también tenemos otro caso respecto a la cláusula penal. Y hay un spoiler también. Se viene. Así que pasamos, ¿cómo se evalúan los perjuicios? ¿Cómo podemos determinar cuánto es el valor de estos perjuicios? Mauro, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues hay tres maneras de determinar cuánto valen esos perjuicios: una manera judicial, una manera convencional y una manera legal. Cuando hablamos de la evaluación judicial, entonces, es la que efectivamente realiza el juez. Yo voy donde el juez y le digo: por favor, indemnízame los perjuicios. Se divide en dos etapas este juicio. Uno en donde se determina, en primer lugar, la procedencia de la obligación de indemnizar perjuicios, es decir, si es o no procedente pagar la indemnización. Y en segundo lugar, el monto y la especie misma de los perjuicios, es decir, cuánto se va a pagar. Primero, si se va a pagar o no, y después cuánto. ¿Qué se tendrá en consideración en estos momentos? Se tendrá en consideración el valor de la obligación.
Es decir, el juez debe apreciar el valor que el cumplimiento habría representado para el acreedor, pero en ningún caso podrá significar un lucro. Es decir, nuevamente, si el valor de la obligación era un vehículo de 10 millones de pesos, la indemnización debe ser equivalente, ¿cierto?, a la obligación. Y en segundo lugar, los perjuicios debo yo probarlos como acreedor. Yo debo probar de que efectivamente sufrí esos perjuicios para que después efectivamente el juez determine el monto de los mismos. En segundo lugar, pasamos a la evaluación convencional de los perjuicios. Aquí no estamos hablando del juez, no llegamos a esa instancia, sino que es netamente entre las partes. ¿Y qué es esta evaluación convencional? Es aquella convención que realizan las partes antes de que se produzcan los daños para el evento de que se produzcan a través de una cláusula penal. Es decir, antes de que nosotros efectivamente se lleguen a cumplir, incluso nosotros dijimos, bueno, en caso de que se lleguen a cumplir, estas son las consecuencias. Esto se puede realizar en el momento mismo de la celebración del contrato o incluso posteriormente. Y se entiende de que la cláusula penal tiene 3 grados de función, ¿cierto? Una como evaluación anticipada de perjuicios, una como caución personal y una como una pena civil. Vamos a explicar todo esto entonces a continuación. En primer lugar, nuevamente, vamos a dar un ejemplo general de lo que es una cláusula penal. Por ejemplo, el tema de, ahora Matías me tiene que vender un departamento. Si me entrega el departamento a tiempo, me tienes que pagar 500.000 pesos por cada semana de retraso. Una cláusula penal. Nosotros lo establecemos ahí, pum, evaluamos el perjuicio. Buena cláusula penal, ¿eh? Buena cláusula penal. ¿Por qué es útil esta cláusula penal? Porque te permite ahorrar el tener que probar el daño. Recordemos que el acreedor es el que tiene que probar el daño. Y por tanto no necesito ir a juicio para demostrar cuánto perdí, cómo lo perdí. No, sino que simplemente tengo que probar el incumplimiento y listo, cobrar lo pactado. Por tanto, no necesito tampoco evaluar a través del juez, sino que se evalúa en virtud del contrato. Y esta es la que prima incluso por sobre la evaluación judicial y legal. En segundo lugar, pueden haber 2 tipos de cláusulas penales, la moratoria y la compensatoria, al mismo tiempo, del mismo modo que las indemnizaciones de perjuicios. Ahora bien, ¿por qué también la ven como una caución personal? Recordemos de que las cauciones son métodos o formas en virtud de las cuales se busca asegurar la obligación principal. Entonces, al leer mi compañero que si no cumple la obligación principal va a tener que pagar un monto, o sea, claramente lo está caucionando para que lo realice. Además que también incluso se pueden establecer cauciones en contra de terceros y el acreedor ahí tendrá más patrimonio al cual dirigirse. Por tanto, hay más amenaza de que si no cumples te voy a quitar parte de tu patrimonio. Y en tercer lugar, establecen estas personas que tiene una función de ser una pena civil. ¿Por qué? Porque se ve como un castigo. Incluso el mismo Código Civil habla de él como una multa. Entonces, claro, no necesariamente tiene la función de llamar a cumplir, ¿cierto? Sino que cuando se incumple se aplican ciertas sanciones y esto se verifica de manera clara cuando en el contrato mismo se accede a la posibilidad de establecer la cláusula penal con otro tipo de remedios, ¿cierto? Ahí se ve de manera manifiesta. Habiendo entonces establecido esta triple función de la cláusula penal, pasamos a ver ciertas características que tiene la cláusula penal. La cláusula penal entonces presenta las siguientes características. Es accesoria y condicional. Es accesoria o secundaria porque accede a una obligación principal. Esta obligación incluso puede llegar a ser natural. Y de lo siguiente se derivan consecuencias, que por ejemplo extingue la obligación principal, se extingue la cláusula penal, ¿cierto? Y prescrita la obligación principal, prescribe la cláusula penal. Y además es condicional porque para que se pueda exigir es necesario que justamente el deudor incumple la obligación, es decir, no puedo llegar y ejercer la acción penal sino hasta cuando se cumple la condición de que no se pague. ¿Cuáles son los efectos entonces de la cláusula penal? Los efectos que derivan son los siguientes. Mientras la obligación principal no es exigible, tampoco va a ser exigible la cláusula penal. Una vez que se ha hecho exigible la obligación principal y antes de constituirse en mora el deudor, el acreedor solo puede demandar la obligación principal y no la cláusula penal. Es decir, también se requiere que se constituya en mora. Ahora bien, constituido en mora, el acreedor puede a su arbitrio solicitar el cumplimiento o la pena. ¿Puede entonces el acreedor solicitar tanto la pena como la obligación principal? Y hay que hacer estas distinciones. En primer lugar, la cláusula penal es moratoria o compensatoria. ¿Se acuerdan de la indemnización de perjuicios? Es lo mismo. Si es compensatoria, no se podrá acumular
con el cumplimiento específico, porque habrá enriquecimiento sin causa, salvo que las partes lo hayan estipulado. Y por eso hablan de que es como una sanción civil, porque puede llegar a serlo, imagínate. O sea, tienes que cumplir la obligación principal y además pagar la multa. O sea, es grave. Y si es una cláusula penal moratoria, no hay complicaciones de agregarla con los demás remedios. ¿Puede entonces el acreedor solicitar la pena y la indemnización ordinaria? La regla general es que no, salvo que se hubiera estipulado también expresamente por las partes. Entonces no puedo pedir indemnización de perjuicios y además cláusula penal. No se puede a menos que también lo hayan estipulado. Ahora bien, centrándonos en la cláusula penal enorme. ¿Qué es esta cláusula penal enorme? Y volvemos a lo que era la lesión. ¿Se acuerdan de la lesión enorme? Aquí también podemos aplicar esta desproporción en las contraprestaciones y por tanto también se aplica a la cláusula penal. De acuerdo. ¿Cuándo será entonces una cláusula penal enorme? Cuando ésta sea excesiva o desmesurada, perdiendo su carácter indemnizatorio y convirtiéndose en una fuente de lucro para el acreedor. Es decir, yo ya no busco asegurar la obligación principal, no busco compensar que se haya incumplido, sino que busco solamente enriquecer. La tira. Justamente. Y al respecto, el artículo 1544 establece ciertos escenarios. El primer escenario es respecto del contrato bilateral oneroso conmutativo, el segundo sobre el mutuo con intereses excesivos y el tercero sobre las obligaciones de carácter inapreciable o indeterminada. Pasemos entonces al tema del contrato bilateral oneroso o conmutativo. Existe una obligación, bueno, sabemos que es oneroso y conmutativo, es decir, que las contraprestaciones son semejantes, ¿cierto? Que yo pude haber previsto, ¿cierto?, los beneficios que me pudo haber traído al momento de celebrar el contrato. La obligación principal debe además estar en una determinada cantidad, es decir, debo estar determinado, debo tal cantidad de cosas o tal cantidad de dinero, y que la pena también debe consistir en una determinada cantidad. Y aquí hay un ejemplo en el cual, si por ejemplo mi compañero tiene una obligación de darme un monto de 10 millones de pesos, la cláusula penal no podrá ser de 25 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se entiende de que no puede ser más allá del duplo de la obligación principal. Es decir, si la obligación principal es de 10 millones de pesos, la cláusula penal no podrá ser superior a 20 millones de pesos, entendiendo que la cláusula se encuentra comprendida en ella. Eso es súper importante. En segundo lugar, bueno, también hay cierta parte de la doctrina que establece de que puede ser hasta incluso 3 veces la obligación principal, porque la pena es el duplo de la obligación principal y se le suma la obligación principal. Bueno, hay discusiones doctrinales. En segundo lugar, en el caso del mutuo con intereses excesivos, se entenderá que la cláusula penal es enorme cuando excede el máximo legal. Y finalmente, en el tema del caso de las obligaciones de carácter inapreciable o indeterminada, hay cierta duda, porque ya no podemos establecer el tema del duplo, porque ahí son obligaciones determinadas. Aquí no lo es. Por tanto, ¿qué se hace? Bueno, se le determina al juez que determine cuándo será o no enorme esta cláusula penal. Y con eso entonces pasamos a la evaluación de perjuicios legales. Efectivamente, Mauro. Y aquí vamos a hincar la lupa sobre una ley bastante importante, que es la ley 18.010. ¿Por qué? Porque el artículo 1559 establece que si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas de la ley 18.010. En este caso, la evaluación legal tiene lugar exclusivamente en las obligaciones que tienen por objeto el pago de una obligación de dinero y que se traduce, en este caso, en el pago de intereses penales. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el legislador en el artículo 1559? En primer lugar, va a fijar el monto de los perjuicios en una determinada tasa de interés. Y en segundo lugar, va a liberar al deudor de tener que probar, en este caso, los perjuicios, sin liberarlo de las otras cargas, que es probar la carga que ha existido un incumplimiento y que el deudor ha sido constituido en mora. Ahora bien, ¿en qué se traducen estas reglas de la evaluación legal? En primer lugar, la indemnización por la mora, es decir, la indemnización por el retardo, en este caso se traduce en el pago de intereses. Por lo tanto, en este caso, desde que el deudor se encuentra constituido en mora, se le van a deber intereses al acreedor. Ahora bien, ¿desde cuándo se van a deber estos intereses? Si las partes han estipulado intereses para la obligación no cumplida
y son superiores a los corrientes, se van a continuar devengando los intereses convenidos. Y si no hay intereses, en este caso estipulados o convenidos, se van a deber los intereses corrientes. ¿Cuáles son estos? Los vamos a abordar en su momento. En segundo lugar, y esto es algo que ya dijimos, si el acreedor debe cobrar solamente intereses, no debe probar nada, dado que si solamente debe intereses, no debe probar los perjuicios, dado que la ley presume que es un perjuicio sufrido. Pero si en este caso los perjuicios van más allá de los intereses y el acreedor quiere cobrar aquellos perjuicios, en este caso deberá probarlos. Y en tercer lugar tenemos la figura del anatocismo. Por regla general, antes de la ley 18.010 se entendía que los intereses, en este caso los intereses atrasados, no producían interés. Sin embargo, el anatocismo consiste en que los intereses devengados por el crédito, en este caso, se capitalizan en más intereses. Y de acuerdo a la ley 18.010, en este caso, hoy en día es totalmente posible, en este caso, el anatocismo, cual vamos a volver a abordar. Ahora bien, dentro de estas obligaciones de dinero, es decir, las que tienen como por objeto pagar una suma de dinero, hay que distinguir las denominadas operaciones de crédito de dinero. El artículo 1 de la ley 18.010 define a estas operaciones como aquellas en virtud de las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra se obliga a pagarla en un momento distinto al que se celebra la convención. Estas obligaciones de crédito de dinero pueden ser originarias o derivativas. Si son originarias, son aquellas que, en este caso, inicialmente y en todo momento han estado constituidas por obligaciones de dinero. En este caso, un mutuo de dinero, un depósito de dinero, etc. En cambio, las operaciones de crédito derivativas o derivadas son aquellas que nacen de actos o contratos referidos a bienes inmuebles o muebles que no sean de dinero y que después, por el curso, se derivan en obligaciones de dinero. Ahora bien, entonces la evaluación legal como tal supone el cobro de intereses. ¿Qué son los intereses? Los intereses se pueden definir como la renta que produce el capital, es decir, lo que yo cobro por tener cierta cantidad de dinero. Esos son los intereses. Ahora, ¿cómo se pueden clasificar estos intereses? De acuerdo a su fuente, pueden ser, en este caso, intereses convencionales estipulados por las partes o intereses legales por la ley. De acuerdo a la forma en que se fija la tasa de estos intereses, pueden ser intereses legales, corrientes o convencionales también. En primer lugar tenemos el interés legal, que es aquel que fija la ley. Hoy en día la ley no fija un interés propio, sino que asimila el interés legal al interés corriente, que pasaremos a explicar posteriormente. En segundo lugar, el interés convencional es aquel que las partes pueden fijar libremente la tasa, con una única limitación, que no pueden exceder el interés máximo convencional. ¿Cuál es el interés máximo convencional? El interés corriente, pero aumentado en un 50%. No pueden pasar de ese interés. ¿Y el interés corriente? ¿Cuál es? Es aquel cuya tasa la fija el mercado. ¿Y cómo se determina? Se determina promediando los montos de las tasas cobradas por los bancos establecidos en Chile, en las operaciones en este caso, de crédito de dinero. Y bueno, es el interés que siempre está ahí respecto de el Banco Central, que se establece un interés de tanto por ciento, así que ese es el interés corriente. De acuerdo a la causa también se pueden clasificar los intereses en intereses por el uso, intereses penales. Los intereses por el uso son aquellos que se devengan durante la vigencia del crédito como tal. En cambio, los intereses penales o moratorios son aquellos que se deben en este caso por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Ahora, en una obligación de dinero, ¿cuáles
¿cuáles son los intereses que se deben pagar? Hay que distinguir, en primer lugar, si se trata de una operación de crédito de dinero regida por la Ley 18.010 o por una obligación de dinero no regida por la Ley 18.010. Respecto a las obligaciones de crédito regidas por la Ley 18.010, hay que volver a distinguir, en este caso, la fase de normalidad, que es mientras rige o está en vigencia el crédito, y la fase de anormalidad, que es cuando ya, en este caso, hay un incumplimiento. En respecto a la fase de anormalidad, en esta fase van a regir los intereses por el uso y si las partes en este caso han pactado, van a regir en medida que no excedan el interés máximo convencional, que es el interés corriente más un 50%. Si el interés que pactaron excede el interés, en este caso máximo convencional, se va a rebajar hasta el interés corriente al momento de la convención. Y si las partes no han pactado ningún interés, se va a aplicar también el interés corriente. Como consecuencia de esto, se ha entendido que los intereses en las operaciones de crédito de dinero son un elemento de la naturaleza del contrato, dado que se entienden incorporados por la ley, pero pueden ser modificados o excluidos por las partes. Ahora bien, respecto de la fase de anormalidad, es decir, cuando hay un incumplimiento, aquí van a regir ya no los intereses por el uso, los intereses penales o moratorios. Y en este caso, si las partes lo han pactado, se van a aplicar esto en medida que no pasen, obviamente, el interés máximo convencional. Y si las partes nada dicen, van a ser los intereses corrientes desde el retardo o se va a deber el interés por el uso si este fuere superior al interés corriente. Ahora, respecto a las operaciones de crédito de dinero derivadas o obligaciones dinerarias regidas por la Ley 18.010, también tenemos que volver a distinguir entre la fase de normalidad y la fase de anormalidad. Respecto de la fase de normalidad, es decir, mientras se encuentra vigente el crédito, van a regir los intereses por el uso. Y si las partes han pactado como tal, van a regir aquellos intereses pactados en medida que no pasen del interés máximo convencional. Ahora bien, si las partes no han pactado ningún interés, estos no se van a deber, dado que estos no se suman. Ahora, fuera de esto, en la fase de anormalidad, van a regir los intereses penales o moratorios, dado que, como tal, estos rigen desde el incumplimiento. Ahora, volvemos a hablar del anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses. Los intereses devengados que no se cumplen van a generar más intereses. Ahora, ¿se aplica el anatocismo sí o no? Hay que volver a distinguir entre las operaciones regidas por la Ley 18.010 y las obligaciones no regidas por la Ley 18.010. Respecto de las operaciones de crédito regidas por la Ley 18.010, hay que distinguirse la fase de anormalidad y la fase de anormalidad. En la fase de normalidad no hay anatocismo a menos que se pacte. Y en la fase de anormalidad sí hay anatocismo, por ende los intereses devengados van a producir más intereses. Y por un lado, en las obligaciones de dinero no regidas por la ley también hay que distinguir. En la fase de normalidad no existe una norma expresa, por ende no existe anatocismo. Y por respecto a la fase de anormalidad, también se va a entender que los intereses atrasados no van a producir interés, por ende tampoco existe anatocismo. Ahora, cerrando la parte del anatocismo, tenemos que hablar sobre la reajustabilidad de las obligaciones contractuales e indemnizaciones. Dado que lo que busca la reajustabilidad es la adecuación de la indemnización o del monto de dinero a su verdadero valor adquisitivo. Porque si nosotros establecemos una obligación, imaginemos, hace 6 años, cuando la benzina estaba a 700 pesos, y ahora, con la inflación, 1.300. Claro, ya no debe, 1.000 pesos en esa época no valían lo mismo que ahora. Por ende, ahí entra la figura de la reajustabilidad. Y hay dos principios. El principio del nominalismo monetario, que establece que no
no debe modificarse, sino que si se debían 1000, se deben pagar 1000. Y por otro lado tenemos el principio del realismo monetario, el cual dice que sí, que si se debían 1000 en ese momento, hay que reajustarlos hasta los 1000, hasta el valor que serían esos 1000 en esta época, van a ser como ¿cuánto? 3000. Así que se reajustan las obligaciones o indemnizaciones. Hay que distinguir. Las operaciones de crédito de dinero regidas por la ley 18.010 se señala que las partes pueden, en este caso, establecer el sistema que ellos prefieran. El realismo monetario o es el, ¿cómo se llama? El de nominalismo. Y si nada señalan, no se aplica ningún tipo de reajustabilidad. ¿Cuáles son los sistemas de reajustabilidad que pueden pactar en este caso? Puede ser de acuerdo al valor o el precio del oro, pero lo más común es a través de la variación del precio del IPC. Y respecto a las obligaciones de dinero no regidas por la ley 18.010, si las partes pactan en este caso un sistema de reajustabilidad, se va a estar este sistema del nominalismo o del realismo. Si las partes nada dicen, se entiende que rige el principio del nominalismo, porque es el que rige de acuerdo al Código Civil. Si se debían 1000 hace 6 años, hoy día pago 1000 y quedamos listos. Y con eso cerramos ya el cuarto requisito y finalmente pasamos al último y cerramos. Efectivamente, llegamos al último requisito, la vamos a hacer bien corta. Esto nosotros lo hablamos respecto de la responsabilidad en sede administrativa. Claro. Y es la relación de causalidad. Tiene que haber una relación causal, un vínculo entre el incumplimiento y el daño. Tiene que haber un nexo claro entre uno y otro. ¿De dónde encontramos este requisito? En el artículo 1556 y 1558. En el primero se exige que los daños provengan del incumplimiento. Y en el segundo se explica o se extrae que debe ser consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o haberse demorado su cumplimiento. Perfecto. Dicho eso, entonces encontramos de que debe ser literal, la consecuencia derivada. Piensa muy claro. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imaginemos un caso donde hay un montón de causas. No sé, por ejemplo, mi compañero estaba jugando con su gato se aburrió, saltó por la ventana, se arrancó a la casa de un vecino, el vecino no tenía amarrado a su perro saltó y botó algo y le cayó el auto. Y el auto tenía que venderlo al día siguiente. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cuál causa es la que efectivamente determinó que se produjera el daño? Y al respecto hay ciertas teorías que permiten solucionar o determinar cuál es la causa que efectivamente se va a utilizar. Primero está la teoría de la causa próxima, que solo se mira la causa más cercana en el tiempo al daño. Es decir, en este caso sería el perro. Que cayó al auto. Imaginemos que, por ejemplo, va encima del deudor, esa persona era deudor y tenía diligencia máxima. O sea, ya sería culpable además por lo de haber amarrado al perro. O sea, terrible. El perro fue. La segunda teoría es la causa eficiente. Ya no tiene que ver un tema de temporalidad, sino más vez de eficacia. ¿Cuál fue la causa más eficaz para producir el daño? En tercer lugar, encontramos una teoría de la causa adecuada. No todas las causas valen lo mismo. Hay que buscar cuál fue la más razonable y previsible, lo que normalmente habría producido el daño. Claro. ¿Cuál es la que efectivamente pudo? Y creo, si no me equivoco, que esta es la más utilizada al día de hoy. Y finalmente está la teoría de la equivalencia de las condiciones, en donde ahora todas las causas valen lo mismo. Están en equivalencia. Justamente, y entonces tenemos que ir quitando una a través de una supresión hipotética. Es decir, sacamos una causa, si la sacamos, ¿el daño se produce de igual manera? No. Entonces, esa es la causa. ¿Se la sacamos? ¿Se produce de igual manera? Sí. Imaginémonos, no sé, el perro hubiera estado amarrado, ¿se evitaba el daño? Claro, se evitaba el daño. Y así vamos suprimiendo cada una de las cuales. Entonces, para terminar y hacer un englobado, ¿cierto? Encontramos los requisitos que serían el incumplimiento, imputabilidad, mora del deudor, la callo de juicios y la relación de causalidad. Increíble. Ahí con eso terminamos el capítulo de hoy. Efectivamente, espero que le haya quedado claro. Un capítulo igual, creo que más cortito, más lúdico. Se intentó. Sí. Como siempre, espero que hayan hablado algo. Las gracias, hayan recordado. Dejen like, gracias por ver. Claro. Y nos vemos la próxima semana. Responsabilidad extra contractual. Gracias. Adiós.